Bienvenidos. Los invito a que veamos este ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, donde haremos alguna interpretación de las gráficas de movimiento. Bueno, otro tipo de ejercicio también, y es muy importante que tanto seamos capaces de analizar los ejercicios cinemáticos desde el punto de vista de las ecuaciones, también es importante analizarlo desde el punto de vista de las gráficas. Y más adelante pues veremos ejercicios en los cuales pues se le hace un planteamiento, entonces usted verá si aplica ecuaciones o aplica gráficas para resolverlo. Entonces tenemos tres tipos de ejercicios: ejercicios con ecuaciones, ejercicios con gráficas o ejercicios en la cual usted decide el planteamiento que quiera hacer para resolverlo. En este caso nos están dando un gráfico de posición contratiempo. Este es el gráfico de un cuerpo que se está moviendo bajo esa gráfica de movimiento. ¿Listo? Acá me está diciendo que él parte de acá, desde esta posición inicial. Recuerden que aquí se miden posiciones, ¿no? Esta sería la posición inicial del movimiento. Este sería para el tiempo cero. Y empieza a moverse en sentido positivo. Positivo la X, es decir, tiene una velocidad positiva. Gráfico de este tipo, ¿cierto? A los 2 segundos acá, perdón, a las 2 horas, fíjense que cambia acá. Pase el año pasado, ay, pero profesor, usted nos enseñó siempre con segundos y ahora que para ahora, ¿no? Es lo mismo. Pasa es que, entonces aquí horas contra kilómetros, ¿listo? Entonces a las 2 horas él se encuentra aquí en esta posición, 40 kilómetros. Y a partir de aquí, pues ahora se mueve en este sentido. Estaba acá, llegó hasta acá y luego se vino para acá. Y se viene en sentido negativo. Durante 2 horas se vino moviéndose en sentido negativo. Aquí iba en sentido positivo, luego sentido negativo. Entonces tiene una velocidad negativa y luego nuevamente a las 2 horas más vuelve, cambia y se sigue moviendo en sentido positivo. Y aquí de 20 va hasta 80. Aquí se mantiene, mire, la misma posición. Se mantiene la misma posición, es decir, ahí no se movió. Descansó 1 hora, aquí, vuelos, y luego se dirige en sentido negativo. Entonces, esto es el comportamiento de ese móvil durante todo su movimiento. Hubo cambios en el movimiento. Primero iba para un lado, de cuenta que va para Bogotá, luego va para un lado, luego para otro, luego y se está moviendo, cambiando cada vez el sentido. Aquí de manera de ejemplo resolvemos esto y todos los ejercicios serán lo mismo. En otros ejercicios le pueden estar dando la ecuación, perdón, el gráfico de abajo y le piden que construya el de arriba, o el de arriba y que construya el de abajo. Todas esas situaciones se pueden presentar. ¿Qué le vamos a pedir acá? Aquí primero le pueden pedir que haga la gráfica de velocidad contratiempo. Tenemos la de posición, le piden que haga esto. ¿Listo? En otro ejercicio le dan este y le piden que haga la de arriba. Este le piden que haga esto. ¿Listo? Le pueden pedir a usted el desplazamiento total. En total, ¿cuánto se desplazó ese cuerpo? Le pueden pedir cuál es la distancia total recorrida. La vamos a llamar S. Recuerden que distancia es un escalar. Distancia recorrida. ¿Cuánto es la distancia recorrida? La total. ¿Listo? ¿Por qué digo la total? Porque es que a ustedes le puedo decir entre 4 horas y 7 horas cuánto se desplazó o qué distancia recorrió. Todos le pueden preguntar, pero aquí le voy a preguntar los totales y ahorita resolvemos distancia por distancia si nos queda un espacio aquí en el tablero. ¿Qué más le pueden preguntar acá? Espere, a ver, yo tenía por aquí anotado.
Le pueden preguntar, por ejemplo, esta línea corresponde a una gráfica de movimiento, debe corresponder con una ecuación, esta es otra, debe corresponder con otra ecuación. Pueden pedirle cualquier ecuación de movimiento de cualquiera de estas líneas que están ahí. Vamos a suponer que esta. Le puedo pedir la ecuación. La ecuación cinemática de movimiento como hubo varios comportamientos acá en este movimiento, aquí se comportó de una manera, de otra, y de otra, entonces lo conveniente es usted llamar eso como trayecto. Vemos lo que aquí, esto es el trayecto 1, aquí fue el trayecto 2, aquí fue el trayecto 3, 4 y 5. Hubo 5 cambios, entonces llamémoslo 5 trayectos. No se puede tomar todo como uno solo porque cada uno va a corresponder esta con una ecuación, con otra. Todas las ecuaciones son diferentes, ¿listo? Entonces le piden la ecuación cinemática de movimiento para el trayecto número 3, ¿listo? Para ese trayecto. Le puedo pedir para cualquier otro. Vamos a resolver ahí. Primero, para construir el gráfico de abajo, que es lo primero que me preguntan, es el gráfico de velocidad. Aquí tiene una velocidad, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Aquí tiene una velocidad positiva, aquí es negativa, positiva, 0 y negativa. La velocidad va cambiando, entonces usted va representando esos cambios aquí. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que graficar, ojo, gráfico de este eje debe coincidir aquí cuando usted haga los gráficos, y además este punto debe coincidir acá, este con este, esto. Por lo tanto, si hay 5 cambios allá, aquí también voy a tener los mismos 5 cambios en el gráfico de velocidad, que en este caso sería kilómetros por hora con tiempo en hora. Ojo, este gráfico es uno a continuación del otro. ¿Listo? Como estoy de arriba hacia abajo, yo ya les había dicho que cuando usted viene de arriba hacia abajo tiene que hacer un análisis de la pendiente. Es decir, la pendiente de aquí es el gráfico de abajo. Con este movimiento y con todos los movimientos que vamos a ver, siempre es lo mismo. La pendiente del gráfico este es este y la pendiente de este es este. Cuando vayamos hacia arriba ya sería diferente. Después hacemos un ejercicio. Entonces vamos a hallar las pendientes. Entonces, ¿qué sería la pendiente de esta línea? Recuerden que la pendiente es este valor sobre este valor. Entonces la pendiente 1, y recuerden que la pendiente aquí, ¿cómo se llama? Velocidad. ¿Listo? Entonces la velocidad en el trayecto 1, vamos a hacerlo aquí con negro, que rojo casi no. La pendiente, la velocidad 1, estaríamos hallando la velocidad en esto. 1 es la velocidad que va desde 0 hasta las 2 horas, tuvo una velocidad constante, que va a ser igual a cuánto se desplazó. O sea, el desplazamiento sobre el delta de tiempo, aquí se desplazó esto. Miren, 20, 40, 60, 80. O pongámosle la final sería 40 menos la inicial era menos 40 sobre el tiempo final que vale 2 sobre el inicial que vale 0. Tiempo final, delta de x, esto sería delta de x, y esto es, delta de t sobre el delta de x. En este caso sería entonces 80, menos por menos da más, sobre 2, y podríamos decir que él se mueve entonces a una velocidad de 40 kilómetros por hora. En el primer trayecto él se mueve con una velocidad de 40 kilómetros por hora. O simplemente usted lo hace. ¿Cuánto mide esto? Mídalo, con una regla o con lo que quiera. 80 sobre 2 le da 40. O aplica la definición de velocidad. Miren entonces cómo sería la velocidad de 2. La velocidad de 2 sería, ¿cuánto vale este pedacito? 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esto de aquí a aquí?
4 menos 2 daría 2, es decir, habrá una velocidad de 10 kilómetros por hora. Lo puede hacer midiéndolo o hace esto mismo que yo hice aquí arriba, de las, como quiera usted. Aquí en este caso sería entonces, mire que es, en este caso habría que ponerle este signo menos, ¿listo? ¿Por qué es el signo menos? Porque está desplazando en sentido negativo. O para que no, vamos a hacerlo como lo hice la primera, menos 10, ¿no es cierto? Simplemente midiendo o hace esto. ¿Cuánto vale la posición final? La posición final vale 20, ¿no es cierto? Posición final menos la posición inicial, que era esta, 40. Tiempo final, el tiempo siempre, esto de abajo siempre hace positivo. 4 menos 2, entonces sería menos 20 sobre 2 es igual a menos 10 kilómetros por hora. O hace 20 sobre 2, 10. Aquí este sería 20, 40, 60 sobre 2. Entonces la velocidad en 3 sería 60 sobre 2 es igual a 30 kilómetros por hora. Positivo. La velocidad en 4 no tiene velocidad, vale 0, pendiente 0, velocidad 0. Velocidad, el trayecto 5, entonces sería 20, 40 sobre 2. Sería 40 sobre 2 es igual a 20 kilómetros por hora. Esas serían las velocidades de cada trayecto, es decir, aquí se está moviendo a una velocidad de 40, luego pasa a menos 10, luego pasa a 30, luego se queda quieto y luego pasa a 20. Y eso ya pues con eso construimos aquí el gráfico. Entonces aquí solamente la escala 40, 20, ¿no es cierto? Entonces esto es 20, 40, 60 menos 20, listo. De 20 en 20. Aprovechamos para hacer esto, la escala. La primera velocidad, 40, es decir, de hasta aquí, hasta 2, vale 40. Mire, ¿listo? La segunda, menos 10. Menos 10. Menos 10. Aquí es 20, entonces menos 10 es la mitad aquí. La otra, 30. Esto, 30 sería más o menos por acá. ¿Listo? Y la otra, 0. Se movió. Y la otra, 20. Sería el gráfico de velocidad contra tiempo. El otro de abajo, aquí aceleración 0, 0, 0, 0, porque la pendiente todas son 0, entonces le va a dar algo parecido a esto. ¿Listo? No lo hagamos aquí. Esa sería lo primero que le podrían estar preguntando. Le piden ahora hallar el desplazamiento total. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? Es la posición final menos la posición inicial, ¿no es cierto? Si me estamos hablando del total, entonces es la inicial aquí. ¿En qué posición se encuentra la inicial? Esta es la posición inicial del movimiento, de todo el movimiento. Aquí este 40, por ejemplo, sería la inicial de este movimiento. Aquí, por ejemplo, 20 sería la inicial de este movimiento. Pero de todo el movimiento es donde comenzó, aquí. Entonces la posición inicial de ese movimiento sería esta. ¿Y cuál es la final de todo el movimiento? Aquí, ¿cierto? Que sería 40. Entonces el desplazamiento total va a ser 40, menos la posición inicial, que era menos 40. Ojo con este signo y con este signo, ¿listo? Menos por menos da más. Es decir, ¿cuánto se desplazó? 80 metros, el desplazamiento total. También te pueden pedir cuánto se desplazó entre 2 horas y 6 horas. Vamos a hallarlo. Desplazamiento de 2 horas a 6 horas. Entonces sería la posición en 6 horas. En 6 horas, ¿cuánto era la posición? 80, ¿no es cierto? Sería 80 menos la posición a las 2 horas.
40. Es decir, se desplazó 40 kilómetros. De 2 a 6 horas, de 2 a 6 horas se desplazó 20, 40. Y así cualquier desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó de 2 a 4 horas? Se desplazó 20 kilómetros. Ese es lo primero que le pueden estar preguntando. ¿Listo? También, en el mismo gráfico, le piden hallar la distancia total recorrida, o también le pueden hallar distancias recorridas de tanto a tantas horas, tal como hicimos ahorita. Vamos a hallar la distancia total, sería, arrancó de aquí y llegó hasta acá. Pero miren que en el primer trayecto se movió hasta acá, ¿listo? Estaba aquí, llegó hasta acá, y luego vino hasta acá, y luego vino para arriba, y luego vino para abajo. O sea, está recorriendo unas distancias. Una cosa es la distancia recorrida y otra cosa es el desplazamiento. Yo puedo decir que la distancia recorrida, ese no recuerde, aquí no hay que colocarle flechita arriba porque la distancia recorrida es un escalar. Entonces la distancia recorrida, primero ¿cuánto recorrió? Aquí sí hay que mirar el gráfico. Estaba aquí, ¿no es cierto? Recorrió 20, 40, 60, 80 kilómetros. O sea, recorrió primero una distancia que vale 80 kilómetros. Y luego estaba aquí, ¿y hacia dónde se vino? Hacia abajo, ¿no es cierto? Perdón, en el sentido negativo. Hacia abajo no, que estamos en la carretera. Se vino en sentido negativo. ¿Cuánto? 20. Entonces recorrió otra distancia de 20 kilómetros. Y estaba aquí. ¿Listo? Estaba aquí. ¿Para dónde se ve? Sentido positivo. Vino hasta acá. De aquí vino hasta acá. ¿Cuánto? 20, 40, 60. Más otra distancia de 60 kilómetros. Y luego estando aquí, bueno, siguió ahí otro tiempo, listo, aquí no recorrió nada, se quedó ahí quieto. Y luego de aquí, 20, 40, ¿no es cierto? Recorrió otra distancia de 40 kilómetros. ¿Al total cuánto recorrió? 100, 80, 100, 160, 200 kilómetros. Recorrió 200 kilómetros y se desplazó, ¿cuánto? Recuerde cuánto se desplazó, 20, 40, 60, 80 kilómetros, ¿listo? La distancia recorrida fueron 280 kilómetros. Es decir, como ejemplo, si usted fuera para Bogotá, usted para desplazarse, si se fuera en línea recta, es decir, el avión, serían 400 kilómetros. Pero la distancia recorrida es la cantidad de ir para un lado, para el otro, que baje para allá, eso. Entonces hay que sumarla. La distancia recorrida siempre es muy grande comparado con los desplazamientos. Esa sería la otra pregunta que le pueden. ¿Cuánta distancia recorrió de 2 horas a 6 horas? La distancia recorrida de 2 horas a 6 horas. ¿Quién la puedo hallar? O cualquier otra distancia. Aquí primero recorrió de 2 a 4, recorrió 20, ¿no es cierto? Sería 20. Esta primera. Y estaba aquí y luego vino 20, 40 y llegó hasta aquí. Más 60, es decir, 80 kilómetros recorrió de 2 a 6 horas. ¿Se acuerda cuánto era el desplazamiento? El desplazamiento era 20, 40. Desplazamiento de 2 a 6 fue 40 y recorrió 80 kilómetros de distancia. Otra pregunta tiene que ver con hallar las ecuaciones de cada una de estas líneas. Cada una de esas líneas. Cada una de esas debe corresponder con esta ecuación. Yo voy a hacer, le dije que iba a hacer la ecuación número 3, ustedes hacen la de las demás. Entonces, para hallar la ecuación de movimiento de la tramo 3, entonces sería la posición final en cualquier momento en el tramo 3, ¿listo? Va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por TR menos TI, ¿listo? Entonces, esto me da ¿cuánta posición? Esto me da la posición entre 4 y 6 horas, ¿listo? Este me daría la posición entre 4 a
6 horas. La ecuación que hay ahí solamente sirve para esta línea recta, no sirve para otro. Usted puede calcular a las 4,5 horas, a las 4,2, a las 5, a las 5,1. Me da las posiciones de todas las posiciones en este trayecto. ¿Qué? Esta ecuación. Bueno, ¿cuál fue la posición inicial? De 4 a 6, esta era la posición inicial, que era 20, ¿no es cierto? Se encontraba aquí, posición inicial, y este sería el tiempo inicial. Tiempo inicial para el trayecto 3. Y esta es la posición inicial para el trayecto 3. Más la velocidad en el trayecto 3. Ya la habíamos hallado, ¿no es cierto? La velocidad en el trayecto 1, 2, 3 es este, que vale 30. Entonces lo leemos aquí del gráfico de abajo. Entonces sería más 30 por el tiempo. Como lo vamos a hallar para cualquier tiempo de aquí hasta acá, pues lo dejamos para cualquier tiempo entre 4 y 6, porque es una ecuación, ya lo que me están pidiendo, menos el tiempo inicial es donde empezó, a los 4 horas, ¿listo? Entonces la ecuación, habíamos dicho que esta ecuación solamente sirve de 4 a 6 horas, va a ser igual a 20 más, aquí este por este y este por este, 30 de, aquí sería menos 120, ¿listo? 20 menos 120 quedaría menos 100, menos 100 más 30 de, va a ser la ecuación de 4 a 6 horas. Esta es la ecuación de esta línea recta, ¿listo? ¿Qué significa menos 100? Miren, pero aquí, ¿qué es 100? 100 es como si esta línea se intersectara por aquí abajo, ya, 40, 60, 80, mire, 100, como si se intersectara, sería la posición inicial, pero verdaderamente su posición inicial fue 20, es que aquí no estoy dibujando toda la línea, ¿no es cierto? Y esta solamente me sirve para estos tiempos. Yo no puedo reemplazar para un tiempo de 10, no puedo reemplazar porque ya sería otra ecuación, ya sería por tiempo de 10, ya sería por allá. Entonces esos serían los otros tipos. Aquí acá voy a hacerle aquí rápidamente para la ecuación número 2. La ecuación número 2 sería la ecuación del trayecto 2. La ecuación final para el trayecto 2 sería la posición entre 2 y 4 horas, ¿no es cierto? La posición inicial, ¿cuánto vale? 40. La velocidad, ¿cuánto vale? Ya lo teníamos ahí en 2, ¿vale? Menos 10. El tiempo final, ¿cuánto es? Para cualquier tiempo. El inicial, ¿cuánto es? 2, ¿listo? Es decir, la ecuación entre 2 y 4 horas me va a quedar igual a 40 menos 10t menos por menos da más 20 va a ser igual 60 menos 10t, es la posición entre 2 y 4 horas. ¿Qué significa 60? Mire, como si hubiera arrancado aquí el 60. Esos son 3 tipos de ejercicios. Por favor, estudien, léanlo, analícenlo y con eso hagan los demás ejercicios que están allá en el taller. Muchas gracias por su atención. Los invito a ver otros ejercicios sobre este mismo tema, en donde haremos alguna interpretación de gráficas con encuentro de varios móviles.